Senado hace historia y avala el consumo de marihuana de manera recreativa. Acá les diremos los detalles finos de lo aprobado. Aunque, ojo, todavía no se emocionen tanto. Falta que los diputados estén de acuerdo. La Ciudad de México analiza imponer ley seca los fines de semana debido al crecimiento de los casos de COVID-19, más restricciones para los capitalinos que se replica en otros estados. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de viernes. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Poncho? ¿Todo muy bien? ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Venía subiendo las escaleras y pensaba en cómo los capitalinos somos muy de hablar del clima. Siempre. Y llegamos a la cabina y lo primero que nos dice César es qué frío hace, ¿no? Pero bueno, o sea, por una parte es como la receta perfecta para un momento incómodo, ¿no? Cuando estás así con alguien y dices, ¿de qué hablo? ¿Qué digo? No sé qué. ¿Qué calor hace, no? Parece que va a llover, ¿no? Qué bonito día, ¿no? Pero ahorita sí andamos con el qué frío hace. Sí. Qué frío hace, tienes toda la razón, César. Desde hace que como 3 días, 4 días. Sí. Es un frente frío, ¿no? Es un frente frío. Porque el fin de semana estuvo calientito. Exacto. ¿No? Mucho sol, 0 nubes. No manches, pero ahora sí se soltó el frío durísimo aquí en la Ciudad de México. Sí, y pues obviamente uno tiene que resguardarse más, tomar un poco más de café o té, ¿no? Bebida de preferencia. Sí, y luego si pueden, que yo lo hago de vez en cuando, pero ayuden a las causas. ¿Quién tiene esa causa? Lolita Ayala. Sí. De cobijas para personas. De pronto, si tienen por ahí una chamarra en su casa, en su closet que no utilicen hace mucho tiempo, que esté en buenas condiciones, la puedes traer en el coche y de pronto hay gente necesitada, ¿no? Claro. Que le puedes echar una manita y creo que ese es como un buen tip. Si no tienes como el tiempo de ir a donar o la disciplina o tal, pon una chamarrita en tu coche, llévate una en tu mochila, en el transporte donde vayas y comparte de alguna manera el calorcito, porque sí, el frío es canijo y pues pensar en... Suena muy cliché, pero es muy cierto, ¿no? En las personas en situación de calle o en las personas desfavorecidas y demás. Sí es un frío que cala hondo. Ajá. Y más de una vez hemos visto personas que de hecho hasta fallecen de hipotermia, ¿no? ¿Cierto? En una noche que de pronto se quedan ahí y sí son historias muy trágicas. Porque de pronto no es así como la película de Navidad, ¿no? O en Estados Unidos que nieva, ¡ay, qué bonito! Aquí es que en muchos sentidos no estamos preparados para este tipo de climas y más en la Ciudad de México. No, de acuerdo. O sea, los climas extremos, pues no, para nada en esta maravillosa ciudad. Ya en otros lados, pues obviamente la gente aprende y crece, ¿no? O se adapta de esa manera, pero pues acá... Ya es como la cultura, ¿no? Exacto. Aunque también aquí, digo, voy a volver de nuevo ligero un poco el tema, pero yo comparto tu invitación y obviamente pues ayudemos a quien podamos ayudar y cubrirnos. Pero justo el maestro José Carreño, alguna vez estaba platicando con él. Era rector o director de la carrera, ¿no? De comunicación. Exacto. ¿No? Y bueno, y periodista de muchos años. Estuvo en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Exacto. La administración pasada. Y él siempre se burla porque dice, es que los chilangos... siempre sabemos que va a llover, porque siempre está lloviendo en la Ciudad de México, siempre. Y tenemos paraguas y tenemos chamarras y todo, pero nunca la cargamos, ¿no? Sí, o sea, sí. nunca cargas nada para la lluvia y es como, ay, pues ya me mojé, ay, pues está lloviendo, ay, pues me espero, ay, pues mejor me quedo aquí. Y él se desesperaba y decía, es que no entiendo por qué la mayoría de la gente de capitalina no puede adaptarse a la lluvia si sabe que va a llover. Es que no somos buenos en CDMX para el clima. No, lo que haya haciendo frío ya. y no te traes una chamarra, está haciendo calor y andas con suéter, va a llover y no traes nada y nomás nos andamos quejando del clima todo el día. Están muy de moda los memes ahora de las cobijas de tigres y... Sí, claro. ¿no? San Marcos se llaman, ¿no? San Marcos, exactamente. Sí.
Pero sí, también un buen cafecito siempre calienta. La verdad es que práctico, sencillo. Cafecito, Exacto. venga. Y ya. Y tu playera puesta sin problema. Sí. Qué frío. Oye, pues a quien no le dio frío, y creo que es algo que nos debe dar gusto, es a los senadores. Pues justo en el podcast anterior analizábamos que en la Cámara Alta se había aprobado en comisiones la despenalización o el reglamento, cuando menos, para el consumo de la marihuana recreativa, de manera recreativa, pero ahora ya pasó en el Pleno del Senado. Se antojaba que iba a ser muy complicado por ciertas posturas conservadoras, ¿no? Sobre todo los panistas, pero pues resulta que no, se lograron los acuerdos y ya tenemos un reglamento que todavía falta que se avale en San Lázaro. Pero la verdad es que sí es un día histórico, Sí. Es un día de esos que hay que marcar en el calendario y que va a marcar un antes y un después, un parteaguas en la convivencia social de nuestro país. Uh-huh. En ese sentido, México se sube a las tendencias de primer mundo en las que han entendido que el consumo de cualquier droga debería de ser una decisión personal. Ya la Suprema Corte de Justicia de nuestro país justamente avaló el derecho, ¿cómo se llama? ¿Libre carácter? ¿O cómo de libre determinación. De desarrollo, libre determinación sí. y desarrollo, Ajá, o algo sí, por sí. ahí. Bueno, el tema es que es algo constitucional y siendo un tema constitucional, se basa en las garantías individuales, en los derechos humanos de las personas a poder desarrollarse como uno quiera. Tenemos mercado de alcohol, tenemos mercado de cigarros, tenemos diferentes mercados que de alguna manera con un consumo moderado no son tan dañinos. Finalmente, al final del día, pues son drogas, como tú ahorita decías que vamos a hablar de todo el programa de drogas. Pero por una parte es el tema de la individualidad, de los derechos humanos y de las decisiones personales, que para mí eso es lo que es histórico, porque justamente siento un precedente, y sobre todo cuando viene de la Corte, este precedente va marcando las próximas decisiones y deliberaciones de la Corte en diferentes cuestiones, pero entendemos que se reconoce justamente esa libertad. Es histórico por donde se le vea en ese sentido, y por otra parte está el tema del consumo y la salud, ¿no? Ya será otra discusión el abuso, como puedes abusar del alcohol y tomar hasta la muerte, como puedes abusar del cigarro y fumar hasta la muerte, y como puedes abusar de este tipo de sustancias que, a pesar de no ser tan nocivas en cierto sentido, también te pueden llevar a escenarios bastante oscuros y densos. De acuerdo. Pero bueno, entonces a nivel legislativo es histórico, es esta decisión, faltan muchas especificaciones, como tú también lo decías al principio, falta que lo vote el Congreso, falta que se terminen de discutir las reservas y que esto ya quede planteado como una política pública de salud, en la cual ahorita ya también podemos detallar lo que sí sabemos y lo que no sabemos de lo que viene, pero así de claro, en México a partir de hoy está aceptado, está despenalizado el consumo lúdico de la marihuana histórico. Ahora, ya más o menos lo adelantabas tú ayer, ¿no? Pero igual nada más para dar un repaso a la gente. ¿Qué se aprobó? Para consumo personal se aumenta, porque antes se permitía por ley que uno pudiera cargar y andar en la calle con 5 gramos de marihuana. Si te pasabas de esos 5, entonces pues ya era un delito. Ya no, ahora se aumentó a 28 gramos de marihuana. Y una cosa es la posesión y otra el consumo. Claro, ¿no? Obviamente pues solo esto está permitido para mayores de 18 años, adultos, y podrán contar estos adultos, si ustedes lo desean, hasta con 6 plantas de marihuana en su casa, para que las crezcan y para que se las fumen. Rieguen y para que les hablen, para que hablen con ellas. Bob Marley, ¿no? Y sí, o sea, pues es el consumo personal, más o menos así va a ser. Todavía está en veremos, porque justo teníamos una discusión con la directora editorial Nayeli Lozano de Político, pues, porque yo le preguntaba, bueno, ¿y va a haber tienditas, no? Así como... Exacto, ¿cómo va a ser? La miscelánea, voy por mi gansito y luego paso por mi marihuana. El Mac Marihuana con su drive-thru y todo ahí con su... Y entonces, bueno, es algo que todavía no se determina, porque falta que se funde algo que ya se autorizó la creación, que es el Instituto de la Cannabis, y ese instituto es el que va a determinar las reglas y los puntos de venta en el país. Desconcentrado de la Secretaría de Salud. Desconcentrado de la Secretaría de Salud.
que pues sí me preocupa un poco que Gatell esté por ahí metido, ¿no? No, Pero bastante, bueno, bastante. ¿qué etiquetado le va a poner? Si ya de por sí anda medio pacheco en sus visiones de coronavirus, no me quiero imaginar. Pero bueno, eso obviamente pues está por resolverse. Esto en el caso de que ustedes no tengan sus 6 plantas o sus 2 o su planta de marihuana en su casa, pero pues quieran ir a consumir, ¿no? Habrá establecimientos, ¿no? Regulados del Estado, es decir, del gobierno. Que lo decíamos, que es como un Pemex Sí. de la cannabis, de la marihuana. Uh-huh. Luego dicen que marihuana es como el término despectivo, ¿no? Que cannabis es el término... Y lo decía Jesús Sí, lo no, decía pues mucho. sí, digo, queremos mucho a Jesús. Pero entonces como Pemex, ¿no? Como Pemex es el encargado de la producción de petróleo en ese país y te lo vende a ti como franquicia si la quieres tener, va a ser exactamente lo mismo con la marihuana. Va a producirla el gobierno, que hay que decirlo, y no sé cómo quede, pero sí es importante, el apoyo a los campesinos. Cierto. Hay muchas tierras en México que son fértiles, como la Acapulco Golden, por ejemplo. La Golden de Acapulco. La Golden de Acapulco, que son fértiles para el crecimiento de marihuana. Y ahora sí que antes, cuando era ilegal, acababan con muchos plantíos, con muchos cultivos de agricultores mexicanos, que únicamente se veían limitados como decir, bueno, pues es que aquí no crece el maíz, no crece, no sé, cualquier otra cosecha que quieras, pero la marihuana crece muy bien. Y creo que esa parte, la parte de lo que esta ley puede implicar para los agricultores en nuestro país y para toda esta parte más rural, que pueda generar justamente un comercio importante, pues eso es de aplaudirse, ¿no? Entonces estos productores, agricultores, a su vez le venderían el producto al gobierno mexicano, que a su vez justamente sería quien distribuye, vende a las personas autorizadas, a los comercios autorizados, para que entonces tú como consumidor puedas ir a comprarla. Ya lo decías tú, el tema de los clubes canábicos, si de pronto va a haber clubes en donde puedas fumar, o si no, llevártela a tu casa y consumir en tu plena libertad el producto que tú desees. Exacto, porque ahora vamos a esto, que aquí en México, con la legislación aprobada, le llaman asociaciones, ¿no? Pero son estos clubes de canábicos, ¿no? Que existen en algunos países, sobre todo en Holanda, ¿no? Es donde está ese modelo. Pero básicamente es que ustedes, pues si quieren crear su club asociación canábica, pues sumen a una persona más para que sean 2 o máximo 20, ¿no? Y luego van ante un notario público y dicen, a ver, pues yo quiero registrar mi asociación marihuana, ¿no? Y deben establecer un lugar, ¿no? Un domicilio social. Entonces, pues ponen la casa de alguno de ustedes, ¿no? Político.mx, las oficinas. No, yo creo que ese no sería prudente. Reemplazamos aquí el estudio por un hombre, ya había algunos que le brillaban los ojos, pero no, espérense. Y no pueden vender ahí, ¿no? O sea, porque obviamente van a tener plantas, ¿no? Consumo. Va a ser puro consumo y entonces pues tú te traes a tus cuates, te pones buena música, ¿no? Te compras tus papitas. En la calle no puedes fumar. No, en nada. espacios públicos no puedes fumar. No puedes en fumar. parques no puedes fumar. No puedes fumar. En terrazas no puedes fumar. No. Y justo por eso están estos clubes o asociaciones de cannabis, porque es ahí, en esos lugares, registrados, mapeados por el gobierno, es donde la gente está fumando. Y pues no, nada de que pues que llegan los vecinos y te empiezan ahí a comprar lo que tú estás produciendo, no, porque entonces es el mismo problema del que estamos tratando de salir. Vamos a pasar de me regalo una tacita de azúcar a no tienes por ahí un porro que te sobre. Bienvenido, vecino, ¿no? Y sobre la venta de productos, por ejemplo, si hay algo muy interesante, por ejemplo, que deberán contar con un etiquetado en el 50% de la superficie, es decir, no van a poder verse pues ahí o los porritos o las plantas secas así gigantescas, ¿no? Mucho como los cigarros, ¿no? Como mucho, exacto. Ajá. Tampoco se va a poder tener exhibidores que permitan el autoservicio, o sea, no es como que uno vaya a llegar al Walmart de marihuana y entonces pues ahí tienes la Golden o la... ¿Cuál es la otra? De la otra vez dije como 3, ¿verdad? Bueno, yo sé que es la colombiana sin semilla. Indica y sativa, ¿no? Ah, bueno, sí, pues es ya lo más técnico. Así, Juan Pablo, ¿cómo sabes tanto? No, pero eso se sabe y se está discutiendo, pero sí, no, pues digo, ya hay muchos nombres curiosos, pero más allá de eso, tampoco lo van a poder vender por internet ni por teléfono ni nada más para que quien ya quiera hacer su business, no, pues no, o sea, tienes que tener todos los permisos y pues básicamente pertenecer al gobierno para poder vender, ¿no? Sí, va a ser muy controlado.
Muy. Y no vamos a ver estas tiendas psicodélicas y No. adornadas y con productos, no, o sea, va a ser, digamos, como, pues ahora sí que una farmacia de gobierno de 1960, en la cual únicamente vayas por la planta y listo, ¿no? Ninguna promoción, nada que aliente justamente tampoco a la compraventa, muy limitado, pero está bien, es el primer paso, y así han empezado Pues todos sí. los países, y empiezas poco a poco, y conforme vayan pasando los años y el consumo y la cultura justamente del consumo canábico en nuestro país, en esa medida iremos avanzando hacia un escenario de mayores libertades en las que con la prudencia y con el equilibrio necesario pueda detonar esta industria en algo que le ayude a México, que te ayude, como va a pasar en Estados Unidos, a recaudar impuestos, a que estos Claro. impuestos se vayan a proyectos importantes, no al aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Pero bueno. Pero esto en sí, Sí. es un detonante a una economía alterna en donde Ujú. México puede ser una potencia mundial importante. De acuerdo. Sí, la verdad es que es un gran paso. Es un día histórico, como bien tú señalabas. Y bueno, pues veamos cómo se va desarrollando esta cuestión de la marihuana recreativa. Y digan no a las drogas. Digan no a las drogas y obviamente pues a ver qué dicen los diputados, si dicen no a las drogas o si va a este reglamento, que es ahí el último obstáculo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Esperemos que sí, ¿no? Oye, ya pasemos a otro tema porque nos queda bien poquito tiempo. De una droga a otra droga. De una droga a otra, muy distinta, ¿no? Que pues la Ciudad de México está analizando poner ley seca los fines de semana, porque pues, ahora sí que parece que los chilangos no nos estamos manteniendo en nuestras casas, ¿no? Que de nuevo, nosotros siempre hemos dicho, pues cada quien mientras cumpla, se cuide y demás, pues tiene la libertad de salir, de hacer, de consumir. Pero ahora sí que hay de cosas a cosas, creo yo. Es que eso es lo que empieza a pasar cuando hay una cadena nociva de decisiones y de Sí. acciones. Esto empieza por un terrible manejo de comunicación de Hugo López-Gatell, Ujú. que ha dejado mucho que desear como encargado de la pandemia del COVID en nuestro país. Y a pesar de que tienes de que tienes una mala comunicación, un mal manejo, un pésimo acercamiento a esta pandemia, en esa medida entonces las personas se comienzan a ser más irresponsables porque justamente no hay una estrategia por parte de la Subsecretaría de Salud en atender la pandemia como se debe. Entonces, a partir de eso tienes entonces un terrible comportamiento de la ciudadanía, que otra vez entramos en la parte del terreno personal y de las libertades. Puedes hacer lo que tú quieras. El tema es que entiendas el riesgo en el que estás poniendo a tu persona, a tu familia, a tus amigos, a tu gente cercana, a tus colaboradores, a tus compañeros de trabajo, al tener estas irresponsabilidades que sí hemos visto que ocurre mucho en la Ciudad de México, que es, pues vamos a hacer fiestas, y de pronto Claro. hace un mes y medio se pensó que ya estábamos del otro lado y que ya... Y hemos visto una cantidad de fiestas privadas, yo sé que tú sabes de muchas, a mí también me ha llegado información de muchas otras, en las que es una irresponsabilidad absoluta. Ayer estamos llegando a los 100,000 muertos en México, una cifra terrible, tremenda, escalofriante de personas contagiadas de COVID, y todo esto pues viene justamente de la cadena tóxica de la que hablo, de mal manejo, mala información, mal comportamiento ciudadano y mala civilidad. Pues sí, o sea, creo que ahí está la respuesta. Es todo un tema, la verdad es que a mí siempre este tipo de cosas de ley seca me generan, ¿no? Y digo, no solo porque me guste tomar, sino, o sea, pues ahora sí que no voy a negar la cruz de mi parroquia, ¿no? Tiene sus previsiones ahí de latitas Sí, negras, pero entonces tú no te debes de preocupar. No, pero me refiero es porque de verdad, de repente uno se siente como niño, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿No? Y no es que me den más ganas, sino es como, es que esto debería yo tener la libertad, a final de ¿no? cuentas, claro. Y yo tengo una postura de que no siempre, pero entiendo que a nivel social, a nivel comunitario, pudiera justificarse porque pues, no nos estamos portando bien. No estamos respetando lo que sí está establecido muy claro, que es que no haya reuniones de personas de más de 50, de más de 30, creo que ya lo habían reducido, ¿no? Y eso pues es indudable. Entonces, sí. Apareció un mercado negro de antros clandestinos, o sea, Sí, tal cual. sí, o sea, sí. ya no puedes ir al Boca o a ninguno de esos, pero sí en casa de tu amigo te dicen, oye, es que el brother está cobrando 100 pesos por llevar y pueden caber 100 personas y órale, cáele. Y eso es un mercado clandestino de antros tal cual. Pues sí, o sea, y ahora sí que como en los 20 de Estados Unidos, ¿no? O sea, en el periodo de
la prohibición. Ah, claro. Sí, tú, ¿de qué 20 ¿De te qué estás por qué? hablando, Sí. cabrón? No, pues de ahí vienen los pues ¿cómo se llaman estos bares? Sí, ya sé cuáles, pero Y de ahí vienen los drinks justamente donde Old Fashion y demás, que era tan malo el alcohol. Speakeasy. Y eran bares, un speakeasy, exactamente. Que nacieron todos los cócteles, pero eso es otra historia, pero sí, tal cual. Pero sí, pues es más bien, a ver, de nuevo, desde la postura de este podcast, que pues es muy humilde, pero es también muy, muy pensada y argumentada. Pues hay que cuidarnos todos, ¿no? Pensemos en comunidad, obviamente pensemos en los nuestros, pensemos en nosotros. El repunto está cañón. El repunte está cañón, pero tampoco lleguemos a extremos de coartar libertades nada más porque sí, o tenerle miedo al otro, que eso es lo que me parece más complicado y más peligroso de todo lo que estamos viviendo, porque nos termina alejando como sociedad y pues así no es la naturaleza humana. Y permitimos que poco a poco así los gobiernos vayan tomando medidas coercitivas, Pues medidas autoritarias, y hay que evitarlo, y lo evitamos con una ciudadanía bien informada, cívica y responsable, ¿no? De acuerdo. Pues ahí está, cuidémonos todos. Ahora sí que como papá, ¿no? Enséñame que puedo confiar en ti, ¿no? Pero pues si no, si te empiezas a dar ventanazos y escapar por fuera y tal, pues te van a cerrar la casa, papá. Pues sí, eso pasa tristemente. Me han contado. Pues, está bien, bueno, pues ya nos tenemos que ir. Agradecemos por supuesto a ustedes que nos escucharon. Síganos recomendando, vamos muy bien, seguimos subiendo y por supuesto comenten, hagamos Seguimos comunidad. subiendo, no he visto nuestro ranking. Ahí vamos, ¿no? Por supuesto también agradecemos a todo el equipo de Político MX que sigue al pie del cañón, levantando los proyectos que tenemos pendientes y que estamos haciendo para todos ustedes. Por supuesto a Nayeli Lozano, director editorial, a ti César García, productor, a ti Juan Pablo de Leo, Juanpa. Muchas gracias, Poncho, muy buenas noches. ¿Te vas a ir a ver The Crown? Sí, sabes que hoy no sé porque voy a ir a cenar enchiladas a casa de mis padres. Qué maravilla. Entonces, solamente que pudiera hacer ejercicio, no creo que vaya a poder hacer ejercicio después de las enchiladas, pero si no, si mañana. Lo que sí te prometo es que para el lunes ya la tengo. Perfecto, ya comentamos. La tengo terminada. Bueno, y yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Ah, ¿sabes qué pedí? ¿Qué? ¿Qué pediste? El libro de Obama. Ay, muy bien. Ese me va a tocar la próxima semana. Sí, perfecto. Estaba pensando este libro, no. Lo leo hasta el lunes, pero sí. Perdóname. Lo Otra analizamos, vez, dale, ¿no? Otra vez. Soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es Cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.